ese balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con él corriendo va, caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vueltas no se explica, muerde la lengua de Joao Averas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos como siempre en lo que queda del día. Hoy, como verán, no está Luján con nosotros, pero bueno, este va a ser un programa atípico, en un día atípico por la muerte de Diego, en un año que realmente viene siendo muy atípico. Y si faltaba algo para que nos quede en el peor de los recuerdos de este 2020 por todo lo que estamos atravesando, y hoy, 25 de noviembre, la muerte de Maradona, que la verdad es un duro golpe para todos, me parece a mí, seamos más o menos futboleros. La alegría que le dio Maradona al pueblo argentino durante tanto tiempo es inigualable. Hay una conmoción mundial en relación a esto y se ha podido ver en el transcurso de las horas con los saludos a través de las redes sociales de gente que interviene en muchos otros ámbitos que tienen que ver con diferentes ámbitos de la cultura, con el rock, con la música, con las artes. Y bueno, me parece a mí que es un lindo homenaje justamente en este momento hablar. Yo creo que hablar hace bien, hoy más que nunca hay que hablar de Diego y para eso vamos a tener una serie de charlas. Ya podemos comenzar con la primera porque estamos al aire con Eduardo Luis. Eduardo, Facundo Layuz te saluda. Preguntarte cómo estás me parece que no corresponde en este momento, pero sí, gracias por el contacto, Eduardo. Facundo, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo andás? Bueno, yo creo que se nota, que se percibe en toda la sociedad argentina, las calles, una tristeza muy grande, muy grande. Ha muerto un ídolo, ha muerto, yo no tengo temor en decir, ha muerto un prócer del deporte, uno de los tipos que nos dio alegría, que nos hizo poner contentos. Pero al decir prócer uno tiene la idea esa que a los tipos de nuestra generación le enseñaron en la escuela que los próceres eran de bronce, ¿no? Sí. Y no eran de bronce, porque vos pones a estudiar un poco más revisionismo histórico y cada uno tenía sus cositas, sus agachadas, porque eran hombres, porque eran de carne y hueso. Bueno, eso pasó con Maradona. Hay un sector muy chiquito, creo que es muy chiquito a esta hora, recalcitrante, que no digo que se ponga contento porque se murió Diego, pero que le tenía antipatía, no sé si llega al odio, porque no era ejemplo, no pretendió ser ejemplo de nada, ni podía ser ejemplo, porque simplemente un ejemplo como jugador, extraordinario por el esfuerzo, no solamente por el talento, sino porque jugó lesionado, porque sentía ser argentino y porque fue campeón. Exacto. Fue un campeón, sin ninguna duda, un ganador nato. Por eso me parece que el dolor que hoy siente el pueblo argentino está vinculado a eso, a todas esas condiciones que tenía un individuo como Diego Maradona, ¿no? Que nosotros tuvimos tan cerca en una época, no por mucho tiempo, pero acordate que lo tuvimos en Rosario, ¿no? Exactamente, bueno, eso te quería consultar, ahora vamos a charlar un poquito de eso, pero en relación a lo que dijiste, yo concuerdo con vos en esto de que ese sector minoritario que por allí siempre estaba criticando a Maradona, por lo menos en el día de hoy, mayormente creo que ha mostrado respeto y se han llamado a silencio, que es lo que corresponde, ¿no? Me parece que hay que quedarse con todo esto que vos decías, con este tan lindo recuerdo que yo te escuchaba y se nos eriza la piel, porque nos lleva al momento más glorioso, ¿no? Por lo menos hablando de deporte que ha tenido nuestro país, que es toda esa cuestión que ha sido el Mundial en México 86, todo lo que ha hecho Diego y cómo hemos gritado por Argentina todo ese tiempo. Entonces nos queda un recuerdo, la verdad, que muy lindo. Y en relación a lo que vos decías, Eduardo, ese momento que los rosarinos tuvimos la suerte de disfrutar cuando vino a Newell's en aquel momento, ¿no? Hoy se pudieron ver
en las inmediaciones del Coloso del Parque. Bueno, mucha gente también que se acercó allí para mostrar su respeto, para expresar su dolor también. La verdad que esto se ha visto, como vos decías al inicio de la charla, hay gente que yo he leído o me han comentado amigos que estaban caminando por la calle y veían a la gente con los ojos llorosos cuando estaban por cruzar una esquina, o gente manejando que se enteró ahí en el auto o haciendo diferentes actividades. A todos nos pegó de un modo muy particular porque si bien estaba enfermo, nos toma como medio de sorpresa de un día para el otro, ¿no? Siempre pensamos, Eduardo, que Diego iba a zafar una tras otra de estas cuestiones de salud. Sí, zafó tantas veces, ¿no? Pero te quiero decir antes de ir al aspecto deportivo al que me llevas vos correctamente. Digo, a Diego vos lo comprabas entero, es decir, era un tipo extraordinario en la cancha y era fiel a su principio fuera de la cancha. Es decir, era coherente. Él siempre estuvo contra el poder. Exacto. Estuvo contra el poder de la FIFA, contra el poder de la AFA, por eso no tuvo que ir a dirigir a los Emiratos Árabes, quiso formar un sindicato contra la FIFA para proteger a los jugadores, para que en los mundiales no lo hagan jugar a las 12 del mediodía. Es decir, bueno, en contra de la autoridad de la Iglesia, contra la riqueza del Vaticano, bueno, contra todo, un tipo que iba de contramano, pero fue fiel a su principio y muchas veces le tocó perder. Es decir, lo que ganaba en la cancha le tocó perder fuera de la vida. Bueno, ese era Diego. Lo comprabas entero o lo dejabas. Te cuento algo rápidamente porque hoy escuchaba un muchacho que debe ser un muchacho joven, dice que muchos periodistas, muchos colegas hacían ellos como autorreferencia y se daban manija a ellos. Claro. Y bueno, lo que pasa es que no hay otra forma. Yo te digo, Facundo, porque vos sos un tipo joven, porque te conozco de Radio Continental también. Sí. A mí cuando yo era hincha me tocó Pelé como ídolo, como espectador. No era argentino, la máxima figura era Pelé. Me encantaba poder leer sobre Pelé, porque los partidos ni se veían, los mundiales no se televisaban, y Pelé era lo máximo. Y después yo digo que mi generación fue afortunada, porque yo de periodista me tocó seguir a Maradona, y te cuento 2 o 3 puntitos para no hacerla muy larga. Sí, pero muy interesante. Dale nomás. Bueno, digo, me tocaron 2 o 3 cositas y tengo que hacer autorreferencia, ¿no? Digo, en el año 76 yo era vestuarista. Aquí en el LTP relataba Fioravanti, que venía desde Buenos Aires. Situate, que no había televisión, fútbol en televisión, ni fútbol de primera, ni fútbol para todos, ni nada de eso. El fútbol era por radio, y si tenían la suerte que te van a la cancha, vos veías a los jugadores de Buenos Aires 2 veces al año, se iban a las 2 canchas. Una contra Newell's y una contra el Central. Y Fioravanti, que era el redactor, dice: me dijeron que hay un chico jovencito en Argentinos Juniors que es mejor que Pelé. La miércoles, digo, ¿qué? Este hombre, año 76, era Montes el director técnico. Bueno, y lo pusieron esa tarde un ratito, y efectivamente, un tipo bárbaro. Jovencito, recién empezaba, no era el Maradona que conocimos brillando después, pero ya mostraba mucho. Bueno, esa una. Yo cuento mi experiencia como periodista, porque tuve la suerte de que transcurriera casi toda mi carrera o mucho tiempo con Maradona. Después, año 77, amistoso contra Alemania, antes del Mundial, en cancha de Boca, 4-0, y ahí jugó un rato. Después Menotti lo sacó, no pudo jugar el Mundial 78, lo dejó afuera del Mundial. Ahí lo relaté. Después, bueno, lo que ustedes han leído, porque son jóvenes, el Mundial Juvenil del 79, que fue espectacular, la gente nos levantábamos todos a las 7 de la mañana para ver esos partidos. Año 80, campeón con el Boca de Silvio Marzolini, que fue el debut de Maradona y de Víctor Hugo Morales, en Radio El Mundo. Boca campeón del 80. Y después, hoy lo leía a un amigo, dice: yo fui un privilegiado, dice, porque fuimos juntos con Barrera
y con Granato nos vendimos unos micros, siempre con gran sacrificio en esta ciudad. Sí. Los anunciantes nos acompañaron y sin acreditarnos fuimos al Mundial de México y lo vimos campeón. Mirá. Vimos los goles, vimos todo, desde la tribuna, porque Qué lujo. todavía se conseguían entradas en esa época, si vos ibas un par de días antes de cada uno de los partidos. O sea que fíjate, un Mundial en el que nadie esperaba que fuéramos campeones. Exacto. Y la gran alegría que significó eso. Y después, lo de Rosario, donde Claro. yo vi el estadio de Newell's, pues yo fui también a cubrir, Sí. estaba en el periodismo en el año 73, o 72, vi lleno el estadio de Newell's, que no era con tantas tribunas como es ahora, pero entraba mucha gente, más de 20 o 22.000 personas. Lo vi lleno durante toda la práctica, es decir, y con distinta gente, porque era un día de trabajo. La gente trabajaba, iba, miraba un ratito y se iba y el estadio seguía lleno, es decir, entraban y salían. Es decir, fue una revolución donde Rosario tuvo una guardia durante los meses que estuvo Maradona en el Hotel Riviera, Sí. de medios nacionales, internacionales, constante, permanentemente. Bueno, jugó 7 partidos, hizo un gol en un amistoso, solamente, pero de cualquier manera dejó su marca en Rosario, Diego, ¿no? Sin duda, la verdad que con todo esto que contás, imagino la emoción mezclada con tristeza después de la noticia de hoy, ¿no? Porque vos que estuviste allí viendo lo más alto que llegó Diego, la gloria, el México 86 y todo lo que hizo para representarnos de la mejor manera, porque nosotros el orgullo también es cómo enalteció la bandera argentina, cómo nos puso en lo más alto en una época donde Argentina, por otras circunstancias y fuera del fútbol, venía muy, muy golpeada como pueblo, ¿no? Y por lo menos en el fútbol la alegría y esta cosa de unidad, ¿no? Que nos genera también, que nos hace por un momento olvidarnos de tantas diferencias que siempre tenemos los argentinos por una cosa o por la otra. A veces mezclamos todo, a veces estamos tan enojados por muchas cosas. Y yo creo que Diego fue una de las pocas personas que logra unirnos a casi todos, me parece. No, sin duda, sin duda. También estuve ya transmitiendo para Buenos Aires en el Mundial del 94, que fue un momento muy desgraciado para él y para todos nosotros, ¿no? Sí. Y en una gira previa donde, bueno, era un muchacho controvertido, Diego, ¿no? Una figura. Me acuerdo que la selección fue a jugar, arrancamos como si jugara, digo yo, ¿no? Bueno, pero nosotros acompañábamos y nos sentíamos parte. Y jugó la selección en Chile, en Santiago, después en Ecuador, después con Croacia o con Israel primero, no recuerdo el orden, y después ya vuelta al país para ir al Mundial, porque se había cancelado un partido con Japón, porque no lo dejaban entrar por el consumo de drogas, ¿no? Entonces, bueno, en un viaje que antes de ir a Croacia, que recién hacía poquitos años salía de la destrucción de la Unión Soviética, tuvimos que ir desde el aeropuerto de Viena hasta una ciudad que quedaba en el medio de una montaña, no me recuerdo el nombre ahora, y a él le habían dicho que era 1 hora en ómnibus. El ómnibus tardó, donde iban ellos y donde íbamos nosotros, que íbamos en otro, 5 o 6 horas. Al llegar se quería ir. O sea que te imaginás el revuelo que se armó, Maradona se va, Diego se va, bueno, lo calmaron, le mandaron un fax en esa época, yo te hablo del siglo pasado, ¿no? Fax era el último adelanto tecnológico para comunicarse, claro. Y entonces de Dalma y de Janina, y se calmó, bueno, todo volvió a la normalidad. Bueno, esa fue el retorno de él a los campeonatos mundiales. Toda una experiencia donde un tipo que hacía formar en fila a los periodistas, los atendía a todos los que podía, porque por ahí se cansaba, ¿viste? Tenía 50 tipos que le preguntaban todo lo mismo, entonces por ahí arrancaba y decían, bueno, basta, chau. Y se terminó una figura única, donde vos decías, yo argentino, Maradona.
Ese era un sinónimo. Yo sé, Facundo, que sí. ser un científico es importante, que Favaloro fue una figura científica incomparable, pero bueno, no solamente de la ciencia se nutre la vida, sino también de la diversión, del talento y de poner contenta a la gente. Y Diego mantuvo durante muchos años contenta a unas cuantas generaciones, a los que lo vimos Seguro. y a los que le contaron. Totalmente. Porque hay chicos chiquitos que sí. no lo vieron jugar. Exacto. Y bueno. Y lo que le transmitieron sus padres también. Exacto, hoy veía gente joven que no lo vio jugar a Diego y veía también el dolor que sentían porque también, o sea, a través de videos, lo que pudieron llegar a ver, lo que sus padres le transmitieron, ese amor por la selección argentina, ese amor por Maradona, también se le fue inculcando. Y no es para subestimar el fútbol, Eduardo, porque también sabemos que es una pasión que mueve multitudes, son millones las personas en el mundo que se apasionan con el fútbol, y tuvimos a Diego como nuestro representante, el mejor de la historia es argentino, y nos trajo la Copa del Mundo. Entonces, ¿cómo no emocionarse y ponerlo a la altura de los grandes acontecimientos que le pasaron a nuestro país, aquel Mundial de México 86? No hay que tener vergüenza en esto. Y en relación al Mundial 94 te quería consultar porque hoy escuché más de un testimonio de personas que comparaban el dolor de hoy que se vivió en la calle, donde parecía que estaba todo paralizado y que la gente ya no quería continuar con lo que estaba haciendo, aquella noticia del doping de Diego, ¿no? Y te acordás después la famosa frase, me cortaron las piernas. Sí. ¿Vos también lo comparás con algo así? En los Estados Unidos, claro, en esa época. Nosotros vivimos un dolor muy grande y una frustración, pero teníamos testimonio, pero me parece que no se compara, no. Claro. Porque una cosa es una frustración deportiva y otra es una muerte. Esto es tremendo. No. Sí. Sin ninguna duda, pero sí. Fíjate vos que el fútbol, además de ser una pasión que nos cautiva a todos y a la mayor parte del mundo, es un muy buen negocio, un gran negocio, y lo que hay que reconocerle a Diego, que siempre se la rebuscó y terminó muriendo, viviendo, generando su propia plata. Es decir, él siguió en el negocio del fútbol, siguió generando dinero, y no fue un tipo que le tuvieron que ayudar del Estado o dar un cargo, no. Él siguió siendo un negocio, aún no jugando, dirigiendo o hacer lo que podía, como ahora, que era muy poco porque no estaba bien, y bueno, siguió siendo un tipo reconocido que murió en plena actividad, en pleno reconocimiento y contento, porque prácticamente le hicieron homenajes en casi todas las canchas por donde paseaba, ¿no? Exactamente, y vos viste el homenaje que le hicieron hoy allá en Nápoles, que hoy el alcalde dijo que a partir de ahora el estadio se va a llamar Diego Maradona. O sea, vos fijate, ¿no? Es tremendo. El San Paolo, ¿no? El San Paolo pasará a llamarse a partir de ahora el estadio Diego Maradona. Y lo último, Eduardo, y te agradecemos mucho este contacto realmente, porque nos hace bien. Hablar de Diego nos hace bien y podemos llevar este momento un poco mejor, porque no es bueno tampoco guardarse la angustia y este momento que todavía estamos en shock, ¿viste? Queremos irnos a dormir y que mañana nos digan que esto no pasó, que fue un mal sueño. Yo apenas nos enteramos, digo, por favor, que sea una noticia falsa. Te quería decir que en relación a lo que dijiste hace un rato, esto de que Diego siempre estuvo en contra del poder, y yo pensaba, y también le ha traído más de un dolor de cabeza, porque para él hubiera sido mucho más cómodo a lo mejor tener otro tipo de posición, sin embargo siempre estar en contra de, por ejemplo, la corrupción que había en FIFA, que después se tuvo, hace pocos años recién hubo una investigación profunda y mucha gente quedó detenida de FIFA, pero de cosas que Maradona nos venía diciendo desde hace muchísimo tiempo atrás, y por eso también como tuvo consecuencias, quiero decir, también la actitud que tuvo él, lejos de la comodidad, él era muy, muy auténtico y siempre fiel a sus ideales. Pero fíjate que Infantino lo llevó con él cuando se hizo cargo y después discretamente terminó yéndose porque hubo cosas que no le gustaron. Sí. Entonces, Pelé, que yo es uno de los grandes futbolistas que he admirado y admiro,
estuvo del otro lado, estuvo del lado de la comodidad, era, bueno, un hombre de una gaseosa importante, estuvo con Avalanche, era como el jugador era el emblema de las autoridades de la FIFA en ese momento. Bueno, son posiciones que uno toma. Siempre ser auténtico y ser coherente te trae algún problema, es decir, por lo menos incomodidad, haber perdido oportunidades, haber perdido plata y mucha, pero nunca haber perdido prestigio, nunca perdió su prestigio, porque fíjate hoy el reconocimiento que hubo en los partidos de la Champions, apenas se supo, bueno, todo un emblema que a nosotros nos pone muy triste, nos va a tener triste durante muchísimo tiempo, ¿no? Porque hemos perdido yo creo que hasta ahora la figura más importante que hemos tenido en el fútbol, ¿no? En el fútbol mundial, y que es argentino, como el Diego Maradona, ¿no? Exactamente. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo y por este ratito.